Buenos días. Vamos a continuar el avance de la materia con el tema número 4 del Gaito, que se refiere al transporte de las sustancias a través de las membranas. En la primera diapositiva podemos observar que en el lado derecho está el líquido intracelular y en el lado izquierdo está el líquido extracelular. Como ya mencionamos en la primera clase, existe una diferencia de concentración tanto de iones, de solutos, de aminoácidos, de glucosa, de colesterol, de lípidos. La mayor concentración de sodio está en el lado exterior de la célula, en el líquido extracelular, 142 miliequivalentes por litro. En intracelular tenemos 10. Lo opuesto corresponde al potasio. En el líquido extracelular tenemos 4 miliequivalentes por 8. El líquido intracelular principal de la transmisión neuromuscular está a 2.4 y por dentro es una pequeñísima cantidad porque se utiliza ahí, la célula utiliza 0.001 de milivalentes por litro. Y así otro ion importante, 103, y en el interior 4 miliequivalentes. La siguiente, por favor. Vamos a ver la siguiente. La siguiente, muy bien. Un dibujo de cómo está constituida la membrana celular. Como cualquier célula, todas las células del organismo tienen una membrana celular que está constituida por dos capas, es decir, por una capa o bicapa lipídica, una de arriba y otra de abajo. Entre medio o por dentro vamos a encontrar varios elementos, moléculas proteicas, vamos a encontrar proteínas de canales, vamos a encontrar proteínas transportadoras y vamos a ver que esta bicapa lipídica, esta membrana, es muy selectiva, no deja pasar determinados iones o determinados solutos, es decir, que es una barrera. Vamos a ver que esta bicapa lipídica está constituida por proteínas de canales, por ejemplo, para que pase fácilmente el agua. Lo que más se difunde en la membrana celular del líquido extra al intra o al revés del intra al extracelular es el agua. Pero otros elementos necesitan de una proteína transportadora para la difusión. Son iones, son moléculas. Estas proteínas transportadoras son moléculas proteínas que penetran, como está ahí en el dibujo, está penetrando toda la capa lipídica, bilipídica, y son las encargadas de transportar del líquido extra al intra o en sentido inverso del líquido intracelular al extracelular. ¿Qué sustancias fácilmente pasan? Como esta es una capa, bicapa de lípidos, las sustancias liposolubles, en especial, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el CO2. Pero lo que más pasa, como dijimos hace un momento, es el agua. La siguiente, pues. Vamos a ver ahora el transporte. Este esquema es el resumen de todo el tema en una palabra. Vamos a ver que hay dos tipos de transporte del exterior al interior o al revés. La difusión y el transporte activo. La difusión, a su vez, se subdivide en difusión simple y difusión facilitada. Como su nombre lo indica, la difusión simple pasan a través de esos canales en forma directa a través de la membrana celular. Generan calor y también tenemos el otro tipo de difusión que, como su nombre lo indica, dice
difusión facilitada. ¿Por quién está facilitada? Por una proteína transportadora. No, está mediada uno por un canal o mediada por un transportador. Entonces, para resumir, decimos, la difusión tiene dos mecanismos, difusión simple y difusión facilitada. A su vez, la difusión facilitada está mediada por canales a través de una transportadora. Mientras que el transporte activo necesita antes la difusión, que también se denomina genéricamente transporte pasivo, utiliza energía cinética, ¿no?, del choque de las moléculas en el líquido extracelular. El transporte activo va a necesitar de un gradiente de concentración. Sí. Ahí estamos viendo que hay 3 puntos rojos en el interior y afuera tenemos alrededor de 13 y 8. Entonces, acá ya se necesita una energía mucho más importante que es generada por el ATP. Este transporte activo está dividido en primario y secundario. El secundario, a su vez, está subdividido en cotransporte y contratransporte. La siguiente, por favor. ¿Qué es la difusión? Ahí estamos viendo que para que exista difusión de un compartimiento extra al intracelular, vamos a ver que las moléculas en primera instancia comienzan a golpearse en forma anárquica, así desordenada. Lógicamente generan calor, gastan energía. ¿Qué tipo de energía? Energía cinética. Este movimiento continuo de moléculas deja pasar agua, iones, moléculas, partículas coloidales. ¿Qué es lo que utiliza como energía? La energía cinética, ¿no es verdad? La siguiente, por favor. ¿Qué es la difusión simple? Y ahora estamos desglosando todo el transporte pasivo. Y la difusión simple utiliza, ¿qué? Energía cinética. ¿Qué pasan? Moléculas e iones. Lo hace a través de espacios intermoleculares. En el lado derecho estamos viendo que pasan del líquido extra al líquido intracelular. Mientras que la difusión facilitadora, como su nombre lo indica, está facilitada por una proteína transportadora. Una proteína transportadora que une en forma química. Ahí, por ese lugar, pasan moléculas, pasan iones. Se pasa a través de esta difusión por las uniones de intersticio, dice. Son como son canales, pues. Ahí fácilmente, ¿quiénes van a pasar? Las sustancias liposolubles. Tiene canales acuosos que van a pasar el agua. Pueden utilizar la proteína transportadora. La siguiente, esta difusión simple, como les decía, tiene rutas, tiene intersticios de la bicapa lipídica, como estamos viendo. Hay el ejemplo del oxígeno, el CO2, los alcoholes, y también están pasando por los canales donde ya hay una proteína transportadora. Vamos a ver que están pasando, por ejemplo, puede pasar el sodio de fuera hacia adentro o el potasio de dentro hacia afuera, generando a nivel, por ejemplo, de la unión neuromuscular, la despolarización cuando ingrese al sodio y la repolarización cuando cuando sale el potasio de dentro de la célula. La velocidad depende de la liposolubilidad de cada sustancia. ¿Quién pasa fácilmente? El oxígeno, el CO2, el nitrógeno. El agua pasa de acuopurinas, en especial hay 13 variedades, o son poros proteicos por donde pasa fácilmente. El eritrocito es un ejemplo fácil de entender que permanentemente está pasando agua pues, del líquido extracelular al intracelular o al revés.
A veces, muchas veces, durante mucho tiempo, va a cambiar su volumen. Sientan 100, van a salir 100. Tiene que haber una estabilidad. 1000 veces, dice, ¿no? Hay otras sustancias como la urea, que su diámetro es un 20% mayor que el agua, pero tiene 1000 veces menos que el agua, porque es una proteína, o perdón, es una sustancia que va a ser eliminada a través del sistema renal. La siguiente. La difusión a través de los poros y canales proteicos. Esta es una permeabilidad de los poros y de los canales proteicos selectiva, es decir, va a seleccionar, dependiendo del tamaño de del ion o la molécula que va a pasar. En el lado derecho vemos la estructura de un bucle que tiene como una especie de cerradura para dejar pasar de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Por ejemplo, ahí está dándonos el ion del potasio. El potasio, que hay más cantidad en la parte interna, va a salir. Y todas las sustancias que tienen, están hidratadas, por ejemplo, como el agua con oxígeno, con hidrato de carbonilo, van a pasar mucho más fácilmente, ¿no es verdad? Esta difusión es selectiva, depende del tamaño, del diámetro del ion o de la sustancia. Depende de la concentración, depende de los canales para sodio o para potasio. Son canales selectivos. El canal del sodio solo deja pasar sodio, el canal del potasio solo deja pasar el potasio. Nosotros todo el tiempo estamos tomando algún tipo de fármaco, ¿no? Cuando tenemos un dolor de cabeza, una cefalea, y vamos a ver que estos se metabolizan en el hígado y a través de este mecanismo de difusión va a pasar el fármaco líquido extracelular a celular. Depende de la carga eléctrica. Si iones positivos sean atraídos por iones negativos. Cuando la proteína, el transportador de proteína, tiene una carga negativa. Los elementos deshidratados no pasan fácilmente. En la parte inferior tenemos ahí, en el lado derecho, las compuertas. Esa estructura es como una puerta. Cuando el curso está cerrado, nadie puede pasar de fuera hacia adentro. Una vez que se abre ese canal, esa compuerta, deja pasar el sodio en milésimas de segundo, pequeñas cantidades miliequivalentes hacia dentro de la célula, al líquido intracelular. Lo opuesto hace con el potasio. Tiene una compuerta cerrada por dentro, se abre y se abre hacia afuera. La siguiente. Activación de los canales proteicos. Estos controlan, ahí está lo que les mencionaba hace un momento, la compuerta del potasio es de dentro hacia afuera, del sodio de fuera hacia adentro, ¿no es verdad? Estos van a controlar por ejemplo, la carga eléctrica. Cuando entra el sodio, trae iones positivos. Cuando sale el potasio, lleva iones negativos, ¿no es verdad? Eso depende de la composición del ion o del soluto o de la proteína que va a pasar o del aminoácido, ¿no es verdad? El sodio pasa rápido. ¿Y qué va a pasar? Pasa rápido en pequeñas cantidades, genera esa apertura de la compuerta, un cambio de potencial eléctrico. Por fuera, todas las células tienen carga positiva y por dentro tienen carga negativa. Al abrirse la compuerta, de la membrana, y esa membrana que está positiva va por fuera, se va a volver negativa, y la parte interna que era
totalmente negativa va a comenzar a cambiar y se va a hacer de negativa, va a pasar a ser positiva. Lo opuesto ocurre cuando estamos viendo la compuerta del potasio. Cuando pasa un neurotransmisor como por ejemplo la acetilcolina de una neurona presináptica a una neurona postsináptica, vamos a observar que va a generar un potencial eléctrico, un potencial que va de menos 65 milivoltios, va a ir a menos 70 milivoltios o de las neuronas, no todos con la misma carga eléctrica. Y hay un principio del todo o nada. Si una célula se inicia despolarizando en un lugar, se despolariza toda la membrana. No hay que solamente por el lugar donde entra el sodio, sino esto se difunde porque tanto el líquido intra y extracelular son buenos conductores de la polaridad eléctrica positiva o negativa. Estos canales o estas compuertas, mejor dicho, se abren y se cierran en fracciones de segundo, no duran grandes cantidades de tiempo. La siguiente, ¿cómo se ha medido esta polaridad? La siguiente, por favor. Esta polaridad se ha medido, como ven ustedes en el lado derecho, mediante un método de pinzamiento zonal de la membrana. Tenemos un electrodo por fuera de la membrana y un electrodo por dentro de la membrana y tenemos un equipo o un monitor que va a registrar los cambios de polaridad o la carga eléctrica cuando la célula está en reposo o cuando ha ingresado el sodio o cuando ha salido el potasio. En la parte inferior está registrando el flujo de la corriente iónica a través de los canales aislados. Se utilizan micropipetas. En el lado izquierdo está el registro eléctrico en un motor cuando se abre el canal, se abre el potasio o cuando cierra. Se está cortando. Como su nombre indica, el transporte de facilitado, el ejemplo más clásico es el de la glucosa. Como podemos ver en el lado izquierdo, esto se realiza a través de una proteína transportadora, es decir, una estructura que le ayuda de fuera hacia adentro. Todas las células para generar energía Ahí se quedó. necesitan de glucosa. Entonces vemos ahí las moléculas verdes que se van a introducir cuando se abre la compuerta de la glucosa y va a pasar, esta proteína transportadora se va a abrir por fuera. Una vez que ha pasado, se cierra por fuera y se abre el lado derecho de la diapositiva. Estamos ¿Qué sirve? ¿Qué hago? Sí. o que determinan la velocidad de difusión. Son factores que influyen la velocidad de difusión, es decir, hay una cantidad determinada, van a depender, nunca puede ser mayor la velocidad de la velocidad a la que la molécula proteína transportadora pueda experimentar. O sea, la glucosa va a pasar dependiendo de la proteína transportadora. Ya hemos indicado, cada ion asocia un canal exclusivo. No puede ser que por el canal de sodio, por ejemplo, tiene que pasar por un canal para la glucosa. Vamos a ver que esta molécula va a acercarse
al receptor externo, esta proteína que está saliendo afuera y hacia adentro, se abre por fuera, pasa, atraviesa la capa lipídica, hay un sitio de unión, luego pasa y se va a cerrar la puerta externa y va a estar abierta la puerta interna o la compuerta, ¿no es verdad? Pasa a glucosa, pasa a aminoácidos. Vamos a ver la siguiente. Velocidad neta. ¿Qué quiere decir? Ahí vemos en la figura A que está pasando. En la difusión hay que tener en cuenta un concepto claro. Pasa de mayor concentración a menor concentración. Vemos la figura. Al lado A hay mayor concentración y en el lado derecho hay menor concentración. Va a pasar a través de los canales. Dependerá entonces la velocidad neta de difusión de qué, de la concentración de los iones, siempre de una mayor a una menor. Va a depender de que ese ion tenga carga positiva o tenga carga negativa. Por ejemplo, en el esquema del medio, vamos a ver que los iones negativos están atraídos por los iones positivos. Entonces va a haber una compatibilidad. A eso se llama potencial eléctrico. El potencial eléctrico se llama potencial de Nernst, que este concepto lo vamos a mencionar en varios capítulos, no solamente en este primer tema. Hay una difusión, es la carga eléctrica que tiene el ion y la carga eléctrica que tiene por fuera y por dentro. Está expresada en una fórmula que es la fuerza electromotriz que se mide en milivoltios. Hay una constante que es más o menos el logaritmo y la diferencia de concentración del lado externo al lado interno, la concentración inversamente con la concentración 2. Esta es una diferencia de carga eléctrica. La presión, ahí estamos viendo, es como un émbolo, es igual que una jeringa. Si nosotros tenemos una concentración en el lado P1 mayor y además generamos una presión a través de una jeringa, de un émbolo o de un pistón, vamos a hacer que pase de un lugar de mayor a menor concentración. Esto siempre se realiza a temperatura que tiene el cuerpo de 37 grados. Otro ejemplo es, por ejemplo, la diferencia, la velocidad neta de difusión del capilar hacia el alvéolo, por ejemplo, donde hay mayor concentración en el capilar de oxígeno y menor de CO2 en la parte capilar. Y adentro de la membrana tiene mayor concentración de oxígeno y tiene mayor concentración de CO2. Eso depende entonces de la mayor o menor. La difusión, igual, diferencia de concentración. La siguiente, tenemos unos conceptos que van a corroborar a estos conceptos que hemos hablado. ¿Qué es la ósmosis? Es un movimiento neto y siempre cuando nos referimos a la ósmosis nos vamos a referir a agua. En un lado está el agua y en el otro lado está cloruro de sodio. Si nosotros ponemos una gota de agua y al lado una gotita o una pequeña cantidad de sodio y los juntamos, el sodio va a chupar ¿a quién? Al agua, porque esto tiene una diferencia de concentración de mayor a menor concentración. ¿Esto qué genera? Una presión osmótica. El ejemplo ahí está. Estamos viendo que en un lado hay gran cantidad de solutos y en el otro. Esta gran cantidad de concentración de solutos o partículas va a generar una presión, no por la masa de las partículas, sino por el volumen, ¿no es verdad? En un lado hay agua y en el otro lado hay ¿qué? Solutos. Muy bien. Es muy importante el número de partículas.
es importante la presión, es importante la carga eléctrica para generar una difusión determinada de un líquido extra a un líquido intracelular. Espero que hasta aquí hayan entendido todo bien. Un minuto de descanso porque ya estamos en un minuto de break. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué es la ósmosis? Es un proceso dinámico, es un movimiento. Y cuando decíamos de qué, del agua principalmente, ¿no? La siguiente, por favor. De este concepto de ósmosis y presión osmótica, vamos a desglosar otros dos conceptos, que es un osmol y que es la osmolaridad. Lógicamente, todo esto depende de la concentración, del tamaño, de la presión, de los factores que influyen en la velocidad neta de difusión. Cada molécula, cada ion, tiene un peso molecular en gramos de un soluto osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el cloruro de sodio es la suma de ¿quién? De su peso molecular. ¿De quién? Del sodio y del cloro. Son dos. Y será diferente el peso molecular solo del potasio o solo del sodio, ¿no es verdad? Entonces, eso depende de su peso molecular para generar o conceptualizar un osmol. Es una medida en una palabra. Si nosotros queremos ir a comprar a la tienda azúcar, compramos por kilos. En otros países se compra por libras, ¿no es verdad? Pero tienen una unidad, ¿me han entendido? La concentración de una solución está en función del número de partículas, lógico. Si hay más cantidad de partículas, el peso molecular de cada una de ellas será mucho mayor, a diferencia de que si es una sola sustancia. La osmolaridad es la concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución. Entonces, acá, por ejemplo, decimos el sodio tiene 145 a 140 miliequivalentes y damos ¿en qué? En una solución por litro, ¿no es verdad? La relación de la osmolaridad y la presión osmótica. Siempre tiene que haber una temperatura más o menos de 37 grados para que se pueda poder medir esta osmolaridad. Un osmol por litro es la presión osmótica de 19.3 mililitros por ahorita se me fue, por Hg. Muy bien. La siguiente. Ahora vamos a hablar, la siguiente, por favor. Compañera, la siguiente. Eso. Vamos a ver de la segunda parte. Eso, está muy bien, gracias. Vamos a hablar ya
el otro, hasta acá hemos hablado transporte, ¿qué? Pasivo. Ahora vamos a hablar transporte activo. Como su nombre lo indica, se activa a través de una proteína transportadora. ¿Por qué? Porque aquí ya los iones, los solutos, las sustancias no van a pasar de un mayor a menor concentración, sino van a pasar de una menor concentración a una, ¿de qué? De menor a una mayor, perdón, de una mayor concentración, al revés. Para esto vamos a necesitar una proteína transportadora y otro tipo de energía. Vamos a utilizar el ADP, que metabólicamente se va a convertir en qué? Va a perder un fosfato, es decir, va a tener un gasto de energía. Quiere decir que para el transporte primario o secundario vamos a tener una energía guardada, vamos a decir. Entonces, el transporte activo va de un gradiente de concentración, de menor concentración a mayor, va a pasar hacia afuera a mayor concentración. Puede ser al revés, de menor concentración dentro a mayor concentración por fuera. Sale, pero acá tiene ya, vamos a decir, cierto grado de dificultad. Pero ¿quién le va a ayudar a pasar a los iones? Esa proteína ¿qué? Transportadora. Depende entonces el transporte activo 100% de la proteína transportadora. Depende de un contragradiente eléctrico y químico y depende de la energía. ¿Qué energía va a utilizar? El ATP. La siguiente, por favor. Transporte activo primario. El mejor ejemplo es la bomba de sodio, la bomba de sodio-potasio, ¿no es verdad? Ahí vamos a ver de que el sodio va a pasar, hemos dicho, el sodio dentro de la célula, ¿cómo es? Menos. El potasio por fuera es menos. El sodio va a pasar de dentro hacia afuera, de una menor concentración a una mayor ¿qué? Concentración. El potasio de una menor concentración por fuera va a pasar hacia una concentración mayor por dentro. Y en la bomba de sodio, potasio, que es la principal generadora del periodo de despolarización, vamos a ver que pasan tres moléculas o tres iones de sodio de dentro hacia afuera y dos de potasio de fuera hacia adentro. Como les decía, se utiliza ¿qué? Una proteína transportadora que tiene sus subunidades, tres subunidades tiene, ¿no? 3 puntos del receptor y tres para quién, para el sodio y para el potasio 2. Tiene una actividad ATPasa. ¿Qué quiere decir? Que existe una enzima que va a ayudar a convertir el ATP en ADP, perdiendo un fosfato, es decir, gastando energía. Esta bomba de potasio tiene una naturaleza electrógena. ¿Qué quiere decir? Que lo que está positivo por dentro, o perdón, por fuera de la membrana celular, va a cambiar a negativo y lo que está negativo por dentro va a cambiar a positivo. Eso se llama cambio de polaridad. Ha habido un cambio conformacional, ¿no es verdad? Se han abierto las compuertas, hay mayor concentración o menor, o va a pasar de menor a mayor, se gasta energía, hay enzimas que ayudan a generar este paso, cambia la polaridad de la membrana, cambia la naturaleza y la concentración del líquido intracelular. Pero este cambio o esta naturaleza electrógena de la bomba del sodio genera lo que en la unión neuromuscular se denomina
despolarización o, cuando actúa el potasio, la repolarización. Todas las células tienen carga positiva por fuera y por dentro tienen una carga negativa. Hay neuronas que tienen menos 65 milivoltios. Y otras tienen menos 70, pero es una cifra media, decir que el cuerpo de las neuronas tiene menos 65. Es muy diferente a las dendritas o al axón, que es el encargado de transmitir el impulso de una neurona presináptica a una neurona postsináptica o de una unión neuromuscular de una neurona hacia la fibra muscular. La siguiente, el transporte activo primario del calcio. Ahí estamos viendo que el calcio está pasando a través de la proteína transportadora y va a pasar de una menor concentración a una mayor concentración. ¿Por qué? Porque el calcio es necesario para la función intracelular. Si no hay calcio, no se contrae el músculo, no se transmite la información o el impulso nervioso, ¿no? Es 10.000 veces menor que en el líquido extracelular, ¿no es verdad? Este transporte activo primario del calcio se denomina la bomba de calcio. ¿Cuántas bombas conocemos? La bomba de sodio, la bomba de potasio, la bomba de calcio. También se considera una bomba, la bomba de cloro, aunque no es tan potente, y la bomba de sodio-potasio. La siguiente. Hola, ya se terminó el tiempo. Muy bien. Nos faltaba una diapositiva o dos diapositivas. Muy bien. El día viernes completamos las 1, 2, 3 diapositivas más que falta. ¿Ya? Entonces, les agradezco su atención. El día viernes vamos a continuar con el tema 5, estas 2 o 3 diapositivas que faltan del tema 4, y vamos a complementar vamos a avanzar el tema número 5. Nos vemos el día viernes 7 menos 20. Gracias, compañera, por haberme colaborado. Hasta luego.